Atentos los mayores, atenta la vecchia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Que tal, moi bones, collacios, e quitamos un día máis nestos cuentos de trazo suelto en Play Presta. Encantados de acompañavos e encantados tamén de presentavos unha historia que neste caso pues, está protagonizada por unha niña que quería ser bruxa, pero ya veréis que cosas sí pasaron. E que hai que prepararse bien, hai que estudiar mucho ben antes de poder, digamos que, entamar a practicar. Ya sabéis que tenemos también un correo electrónico para vosotros, para que os pongáis en contacto con esta sintonía de Play Presta, con estos cuentos de trazo suelto, por si nos queréis apuntar alguna cosina, entrugar también de algún tema o proponer historias. En cuanto fine el de Güey, el cuento de Güey, vamos, recordamos ese correo electrónico. Así que, sin más, vamos ya con la historia. A ver si vos presta. En aquella pequeña ciudad del norte, muy cerca de la costa mariñana y salada, vivía una rapaza que se llamaba Marirrebe. Y era llista y muy decidida a convertirse en una bruxa muy famosa y poderosa, capaz de hacer encantamientos para tornarles fuelles seques en chocolate con ablanes. Lo que pasa que ya era un poco impaciente. Estaba todavía en primero de bruxa y ya quería saber todo lo que se podía saber, y ya quería ser la bruxa más poderosa, en sin malpenes de ir a dos clases. Así que un día, después de finar na escuela, entró en el cuarto de profesores y agarró el libro mágico Milenta encantamientos pa profesionales de los fechizos, y metió la pata. Miró mal el encantamiento que buscaba para tornarse en una bruxa poderosa y perfamosa, y acabó tomando un beberaxu para tornarse en xigante. Tarreu entamó a crecer hasta que tuvo el tamaño de un edificio de 2 pisos, y no se le ocurrió otra cosa que pasar la noche dando blincos, glayando y riendo per enriba de los barrios de la ciudad. Menos mal que los efectos duraron poco, y por la mañana Marirrebe ya recuperó el so tamaño normal. ¡Ay, qué guaja tan tras tú! Bueno, collacios de los cuentos y las historias, oye chavalín, también un bon collacio de la blanera. Bueno, quería recordaros que si queréis mandarnos de algún email, de algún comunicado, de alguna petición, o también queréis opinar sobre los cuentos de trazo suelto, o entrugarnos alguna cosa, podéis hacerlo en este correo electrónico. Tomáis nota, picuborrina@gmail.com, picuborrina@gmail.com. Ahí tenéis ese contacto directo con los cuentos de trazo suelto y vamos a estar encantados de retrucaros.